Muy buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Vengo porque considero muy importante hablar precisamente de la prevención, detección y actuación en caso de acoso escolar. Bien, este podcast que vamos a grabar el día de hoy está basado en el documento que tiene por nombre Orientaciones para la prevención, detección, actuación en casos de abuso sexual infantil, maltrato y acoso escolar, que es emitido por la Secretaría de Educación Pública. Como ustedes saben, este documento surge precisamente para atender muchas situaciones y es parte de la bibliografía que tenemos todos sin excepción para admisión, para promoción horizontal, para promoción vertical, para horas adicionales, porque es un documento esencial y ahora vamos a ver precisamente el por qué. Bien, bienvenidos a este canal. Para los que se integran, me presento. Mi nombre es Minerva Soberanes Cruz y como saben, SOPTEAM es un canal educativo que pretende ayudar en todos estos procesos a los docentes que están interesados en seguirse preparando. El día de hoy vamos a grabar este podcast porque pues tenemos una situación urgente para saber cómo debemos de actuar ante casos de maltrato o acoso escolar, aunque el documento se refiere originalmente a abuso sexual infantil también. Es muy necesario que todos los maestros conozcamos los protocolos a seguir en caso de una situación y sepamos cómo actuar para evitar ser sancionados o evitar también que sucedan cosas que no deben suceder en nuestras escuelas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar el día de hoy. El documento se va a dividir en tres partes fundamentales, que una se refiere al abuso sexual infantil, otra al maltrato y tenemos la de acoso escolar. En este caso vamos a hablar de lo que es acoso escolar, que es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan, agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad. Esta es la definición del acoso escolar. Tiene características muy específicas, por ejemplo, que hay repetición, que se hace durante varias ocasiones y que tiene la intención de agredir a una persona. Y este acoso puede ser físico, puede ser verbal y puede ser también hacia las pertenencias de los implicados. Esto está detallado en el documento de orientaciones. Es un documento muy largo, pero yo voy a tratar de sintetizar el día de hoy aquí lo que más nos interesa. En esta prevención, acuérdense que son tres niveles, maestros. Esto lo tienen que tener muy claro. Primero es la prevención, posteriormente la detección y por último la actuación. Fíjense bien, la prevención, tienen un podcast que yo les grabé que se llama precisamente Orientaciones para la Prevención, Detección y Actuación. Sin embargo, en ese podcast me concentro mucho en las partes de la prevención, que también vamos a hablar el día de hoy, pero allí nos habla específicamente de cómo detectar factores de riesgo, cómo detectar factores protectores que somos precisamente la escuela, para que nuestras escuelas sean lugares que acojan a los alumnos, que se sientan seguros en nuestros espacios escolares. Pero hoy vamos a hablar de la detección y actuación. ¿Cuáles son los protocolos, los pasos exactos que tenemos que seguir? Fíjense bien, cada entidad federativa tiene acciones específicas ante la atención de cualquiera de estos eventos. Sin embargo, ustedes tienen que saber que es fundamental, que hay que salvaguardar la integridad, de niñas, adolescentes y jóvenes y dar seguimiento a estos casos. Esto lo establece la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes en el artículo 57. Yo les he comentado que la Ley General de Niñas, Adolescentes es muy extensa, pero en educación tenemos que centrarnos en el artículo 57, 58 y 59. Aquí nos hablan precisamente
de las fundamentaciones jurídicas. Sin embargo, yo les digo que está dividido en 3 secciones. La primera, si alguien de ustedes requiriera saber qué hacer en caso de detectar un abuso sexual infantil, por favor vayan a la página 35. Allí están las pautas para la actuación en el caso de que se detecte un abuso sexual infantil. Y ¿qué es lo que más les recomendamos a las escuelas? Conocer las instancias en cada entidad federativa. Repito, cada entidad tiene unas instancias específicas para canalizar y atender cualquier situación. Pero nuevamente digo, hoy vamos a analizar el acoso escolar. ¿Qué nos dice la ley? En el artículo 57, claramente en la fracción 9 nos dice que la escuela, ojo, fase intensiva, dirigido por el director de la escuela, tiene que implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento en el caso de que existan violaciones al derecho de la educación de las niñas, niñas y adolescentes. En la fracción 10 nos dice que debemos fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos. Esto, maestros, en el documento de orientaciones es la primera parte donde nos habla precisamente del diario que nosotros debemos de llevar, no de todos los alumnos, sino de los que tienen un alto riesgo, ¿sí? Luego nos dice en la fracción 11 que hay que conformar una instancia en la escuela multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, cualquier otra forma de violencia que se suscite hacia niñas, niñas, adolescentes en los centros educativos del país. Esto ya está establecido en la ley y es una de las obligaciones que se tienen conocer precisamente la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas, Adolescentes. En el artículo 12 nos dice que en la escuela se tienen que elaborar protocolos de actuación ante situaciones de acoso y violencia escolar. ¿Cuándo? Desde la fase intensiva y tienen que estar establecidos en nuestros reglamentos, en el manual de convivencia, en las cartas compromiso que firman nuestros alumnos y los padres de familia, ¿sí? Porque debemos, fracción 13, garantizar el respeto al derecho de la educación y la inclusión en todos los sentidos. Aquí nos habla de los niños con discapacidad para que evite la discriminación y se les pueda dar accesibilidad a todos, garantizar el derecho a educación de todos los niños. Bien, eso nos dice la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, ustedes tienen que saber, porque lo establece la ley, que es responsabilidad de los adultos que tienen a su cargo su guardia y custodia, tutela, o a quienes por motivo de sus funciones o actividades los tengan bajo su cuidado. En el hogar les corresponde a los padres o tutores y en el espacio escolar a los adultos que integran la comunidad educativa. Fíjense bien, todos, no dice solamente maestros o solo directores o trabajo social, no, es una responsabilidad conjunta y está establecida en la ley. Por eso nos corresponde tener mucho cuidado con la guarda y custodia de nuestros estudiantes. Este documento en cada una de sus partes se divide o nos va a dar protocolos específicos a seguir para la responsabilidad de padres, madres o tutores, para la responsabilidad de docentes, las responsabilidades del personal administrativo o quienes no son docentes pero forman parte de nuestro plantel y lo que le corresponde a los directivos o subdirectores administrativos y por último los supervisores. En ese orden están. Si ustedes se van a abuso sexual infantil van a ver los protocolos, si se van a acoso escolar van a ver los protocolos y el día de hoy vamos a hablar específicamente de qué tenemos que hacer como docentes. Como docentes, yo me estoy enfocando en este momento aquí. ¿Cuál es la responsabilidad de los docentes? Prevención 1.
prevención nos dice que nosotros tenemos que conocer y aplicar los documentos normativos. Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes. Repito, no toda la ley, específicamente artículos 57, 58 y 59. ¿Sí? Debemos contar con una formación en derechos humanos para saber de valores, actitudes, habilidades para la paz, la salud, la prevención de la violencia, entre otros. Conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y fíjense bien, observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Inmediatamente informar a la autoridad cualquier hallazgo asociado al posible acoso escolar y aplicar estrategias para mejorar la convivencia escolar. Repito, toda la primera parte del libro son acciones formativas, pero bueno, la responsabilidad de los docentes también es reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observen en las áreas de servicio, patios, en las instalaciones del plantel o fuera de este, pero dentro del horario escolar. Por escrito, por favor, maestros, esto es protección para nosotros. Ustedes tienen que informar por escrito al director. Cuando estamos en la etapa de prevención, fíjense bien, vamos a tener una observación activa, vamos a detectar factores de riesgo. ¿Cuál es mi obligación como docente? Fíjense bien, yo observo constantemente la dinámica de interacción de mis alumnos dentro y fuera de la escuela. Estoy alerta del regreso de mis alumnos cuando solicitan salir del aula. Evito realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis alumnos. Mantengo la visibilidad en ventanas, iluminación del salón de clases. Identifico los lugares que pueden poner en riesgo a mis alumnos y evito que vayan o permanezcan en esos lugares. Eso es respecto a la observación y detección. Fíjense bien, se divide en tres partes. La primera, que es esta que ya les señalé, que es precisamente la responsabilidad de los docentes. Empiezo por observación y detección y entonces vamos a comunicación. Todos los protocolos tienen estos tres pasos, ¿sí? Identificación y comunicación. Primero, cuido mi forma de expresarme y el vocabulario, cómo me dirijo a la comunidad escolar, especialmente con mis alumnos. Escucho con respeto y atención lo que ellos manifiestan. Fíjense bien en este punto. Cuando alguien se acerca a decirles algo, háganles caso, no los ignoren. Escucho con respeto y atención. Es lo primero. Siguiente, trabajo con mis alumnos los temas relacionados con la protección, el autocuidado de acuerdo a los programas. Informo a madres y padres de familia sobre esas medidas de protección que estamos trabajando en el aula. Enseño a mis alumnos a identificar las conductas que les incomoden. Leo y firmo de enterado los documentos y normas de organización del plantel. Estos protocolos que se debieron establecer al inicio del ciclo escolar, yo tengo que firmarlos de recibido por beneficio propio. Informo a mi autoridad sobre los hechos relevantes que ocurren en mi aula. Aquí, maestros, no se trata de tener un diario de los 40 alumnos, no, se trata de que los alumnos que yo vea que tengo un riesgo, regularmente son 3, 4 quienes están con alguna situación, de ellos voy a llevar un diario. Ante alguna circunstancia debo estar tomando nota de las cosas que suceden. Y ahora, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el procedimiento? Sigo en prevención, por favor. Implemento una bitácora donde registro los hechos relevantes. Hoy Juanito tuvo una crisis de gritos. Voy registrando porque eso a mí me indica pautas para la conducta y esa bitácora es lo primero que nos va a pedir una autoridad ante una circunstancia. Segundo, pongo en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen sus ideas, sus emociones, cualquier acción que no les agrade, ¿sí? Tercero, en caso de presentarse alguna situación probable de acoso escolar, informo de inmediato a mis autoridades y lo hago por escrito.
inmediatamente, maestros, porque esto los va a proteger a ustedes. En caso de no actuación de mi autoridad, yo ya le informé a mi director, él no actuó, lo reporto a la instancia correspondiente, me voy al supervisor escolar. Yo informé en tal fecha que detecté un posible acoso escolar. Se le informa al supervisor, ¿sí? Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero docente o no docente, lo informo de inmediato al director. Cuento con formación en derechos humanos y temas afines y entrego mi certificado a mi director. Hasta aquí estamos hablando de prevención. El protocolo para directivos está en la página 46 por si alguien quiere ir a observarlo. Ahí dice claramente paso por paso lo que tiene que hacer el director. Sin embargo, ahora hablemos de la detección. Esto fue prevención. Si yo ya detecté que sí existe un acoso escolar, cuando el acoso es denunciado por un niño o adolescente, es preciso asegurar su confidencialidad para proteger a los estudiantes. Es importante que de primera instancia, fíjense bien, se notifica al director y queda redactados en una acta de hechos que será elaborado por la dirección con el maestro que refirió el caso y se ejecuten los mecanismos. Esto ya no le corresponde al docente, sino al director. Él tiene que ejecutar el mecanismo de mediación con apoyo al 01800 acoso, buscando que inicialmente sea la escuela quien resuelva la situación y de lo contrario ya se notifica a las instancias correspondientes. Repito, hay un protocolo específico a seguir. Primero, se levanta el acta de hechos que debe tener los relatos de las partes involucradas. Tiene que tener una clave de identificación, los datos de la escuela, el correo electrónico, el nombre de las personas involucradas, obviamente la fecha, la atención realizada al evento, el familiar o tutor de quienes asisten la llamada, todo eso se asienta en el acta. Y se escribe, mucho ojo, los resultados de los acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y atención. Ahí va el nombre y la firma del director, de los padres de familia y el docente que hizo el reporte. Esta acta de hechos se queda y entonces nos vamos a las acciones específicas. En los planteles escolares donde se detecte algún alumno que ha sido víctima de acoso, el director debe proceder a implementar medidas primero para salvaguardar la integridad de los implicados. ¿Sí? Lo primero es salvaguardar la integridad de los niños. Comunicar por escrito a su autoridad inmediata, que es la supervisión, sobre la denuncia o detección realizada. Siguiente, en caso de contar con una unidad o área encargada de la vigilancia de la violencia escolar de la dependencia, solicitar su inmediata intervención para realizar la investigación que contribuya a identificar la magnitud del riesgo, el establecimiento de acciones para atender la situación. En caso de no contar con esa unidad o área de forma inmediata y sin prejuzgar la veracidad de los hechos, deberá iniciar una investigación para identificar cuál es la situación de acoso escolar, documentarla y establecer acciones para su atención integral. Siguiente, citar a madres, padres, tutores del agredido. Ojo con esto, citas a madres, padres o tutores del agredido para informar lo que se va a realizar para atender la situación. En otro momento, en otra cita, se convoca a los padres de los agresores. Fíjense bien, el protocolo es clarísimo. Se solicita la intervención de elementos que favorezcan la mediación y para esto nos vamos a comunicar al 01800 acoso, que son instancias federales que nos van a ir a atender independientemente de la entidad federativa a la que pertenezcamos. En caso de que se trate de una denuncia, hay que dar respuesta escrita,
ojo, escrita al padre o tutor de la detección realizada. El director tiene que contestar por escrito la atención que se le va a dar. Siguiente, hay que implementar un conjunto de acciones para la atención integral del caso y establecer medidas para que no se vuelva a repetir. Si la situación no se resuelve al interior del plantel, entonces se debe notificar a las instancias correspondientes, que normalmente es la Procuraduría de cada una de las entidades que tienen un departamento especializado para la atención de este tipo de casos. Cuando el mecanismo establecido por la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes sospeche que pueden estar ocurriendo vulneraciones a derechos de niñas, niños, deberá notificar, fíjense bien, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Con la asesoría de la Procuraduría se deben establecer los criterios para la denuncia en los casos de acoso escolar. Y este, maestros, es el croquis que incluye el documento que debemos de seguir. Una vez, primero tenemos la observación y la detección de acoso escolar. Cuando ya me doy cuenta que existe, aquí están los casos referidos. Un niño me dijo que Pedrito está molestando a su compañera. Esos son referidos. Los casos identificados. Yo personalmente observé que un niño agredió verbalmente, le tiró la mochila, maltrató a una compañera. Cualquiera de ambos se reporta ¿a dónde? A la dirección de la escuela. De manera escrita, por favor, eso no lo pierdan de vista. El director tiene que proceder a registrar, levantar acta de hechos, informar a quién, a la familia. Lo primero que tiene que hacer es reportar a la familia y solicitar un mecanismo de mediación. ¿De acuerdo? Ese mecanismo de mediación a través de 01800 acoso va a intervenir. Puede ser que se resuelva o puede ser que no. Si se resuelve, regresamos a que el asunto se queda en la dirección de la escuela y se le da seguimiento y atención. Pero si no se resuelve, nos vamos a la Procuraduría de Protección de cada entidad federativa, porque de no hacerlo de esta manera podemos tener consecuencias más graves. Entonces, maestros, los protocolos son clarísimos. Ustedes primero tienen que llevar un diario de los casos de probable riesgo y documentar, repito, no a los 40 alumnos, hay que documentar a los casos que están en riesgo y reportar inmediatamente al director de la escuela. El director es quien tiene que llevar a cabo el resto de los protocolos. Ese reporte se hace por escrito, porque de esa manera ustedes dan evidencia de que ustedes están llevando a cabo los protocolos. Ahora, para los directivos hay un protocolo muy específico que no incluía aquí porque están en la página 46. Ahí dice claramente qué es lo que deben hacer con el acta de hechos, la canalización, todo lo que deben hacer para evitar alguna situación, ya que ustedes son los responsables directos de tener que proteger la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes y jóvenes en las escuelas de nuestro sistema. Entonces, bien, es un tema importante, espero que sea de utilidad y bueno, yo quedo a sus órdenes. Cualquier duda, voy a dejar aquí ya saben, siempre les dejo la presentación a través de un PDF descargable donde ya pueden ver la presentación y espero que sea de su utilidad. Bien, por el día de hoy me despido, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, protéjanse, cuídense ustedes y cuiden mucho a sus estudiantes. Hasta luego.